Ayer el Ministerio de Educación presentó los resultados de la evaluación muestral 2022 ejecutada por el Ministerio de Educación. Esta es una evaluación que se hace por primera vez luego de la pandemia, lo cual la verdad es que teníamos todos enorme preocupación por los resultados que se iban a obtener. Más aún cuando organizaciones como el Banco Mundial han señalado ya que los aprendizajes en varios países de América Latina han retrocedido por lo menos 10 años. Esa era la preocupación. Las evaluaciones muestrales son fundamentales si la metodología que se emplea año a año es la misma, porque nos permite comparar resultados, ¿no es cierto? Acá no tiene que ver nada PISA ni las pruebas internacionales, no, acá es mirarnos nosotros contra nosotros, ¿cierto? Y para poder hacer un análisis serio de los resultados hemos buscado a Lucas Sempé, experto en evaluaciones sociales, para conversar en torno a este tema y lo que él intuye, deduce, encuentra en estos resultados. Señor Sempé, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenido a Nativa. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Carlos. Señor Sempé, en términos metodológicos, ¿qué tan bien construida está esta prueba y qué tan confiables son estos resultados para luego poder entrar un poco a desmenuzarlos? A ver, la unidad de medición de calidad de los aprendizajes, que es la entidad técnica dentro del ministerio que elabora estas pruebas, es de lo mejor que hay en el Estado peruano. Son muy serios, tienen un pool de expertos técnicos, estadísticos, psicometristas, etcétera, que hacen bien su trabajo. Tienen mucha experiencia evaluando. Todavía no está el informe técnico de esta evaluación específicamente publicado, por lo tanto hay cosas que no podemos concluir, podemos hacer algunos análisis. Y creo que es muy importante distinguir entre lo que la UMC, esta unidad, muestra el análisis y de la inferencia que se puede hacer de los resultados. Habitualmente las pruebas son comparables. Hay algunos mecanismos estadísticos que las permiten hacer comparables. Lo que todavía no está del todo claro, porque falta el reporte técnico, no porque haya nada oscuro, es cómo las muestras que se recogen en el tiempo, qué tan comparables son. Claro. Tenderíamos a pensar que lo son, pero todavía faltan esos detalles más específicos de que si es posible hacer comparaciones brutas, digamos, o si hay que hacer algunos ajustes en esas comparaciones para que reflejen mejor esos cambios en el tiempo, digamos, ¿no? De acuerdo, vamos entonces a los resultados. He tomado algunos para ponerlos a su consideración y poder conocer sus comentarios. Comenzaría diciendo con que en segundo de primaria, en lectura por lo menos, no hay una caída en los aprendizajes y a mí me parece eso extraño luego de la pandemia. Pero ¿qué reflexión le merece? Sí es un valor que no era esperado, porque no solo en la región, sino en general en el mundo, se han registrado caídas importantes en lectoescritura. O sea, es verdad que segundo de primaria es un grado difícil de evaluar, porque los chicos necesariamente tienen la madurez en las competencias básicas como para ser evaluados, pero dejando ese tecnicismo de lado, es un poco sorprendente que los resultados no hayan sido peores. No quiero ser, hoy debía ser peor, o sea, yo me alegro. Claro. Si los resultados reflejan la realidad, me alegro. Claro. Pero sí es un poco sorprendente si lo comparas con todos los demás o con la mayoría de países de la región y del mundo. Luego vienen resultados por tipo de escuela. Ahí se nota que el privado urbano supera al público. Pero es extraño que privado de bajo costo esté mejor que público urbano. O sea, lo que estamos diciendo es que la peor escuela privada obtiene mejores resultados que la pública. Y eso creo que es un duro golpe para el sistema educativo.
Sí, Carlos, ahí hay dos consideraciones que hacer. Por favor. Una es una consideración técnica y otra es una consideración política. La consideración técnica es la siguiente. Cuando uno diseña una evaluación, así como uno diseña una encuesta, uno dice, yo quiero resultados que se puedan extraer a nivel urbano-rural, por regiones, hombre-mujer, ¿no? Uno diseña la encuesta de tal manera de que los resultados que va a conseguir reflejen eso. Hasta la última evaluación de la UMC, los estratos, así se llama técnicamente, eran privado-público o privado-urbano, público-urbano, pero no había esos subestratos de bajo costo, mediano costo, largo costo. Entonces, lo primero que surgen dudas es si el análisis descriptivo que están haciendo está o no en base al diseño de la muestra. Esa es una cosa que tenemos que esperar el reporte para ver cómo fue la muestra hecha. ¿Y lo político? Lo segundo y más importante es la interpretación que el ministerio está haciendo de eso. Si uno lee la nota de prensa, la palabra privado aparece 10 veces en la nota de prensa. Y la palabra rural aparece una sola vez, cuando los resultados peores están en lo rural. Entonces la pregunta es, ¿por qué se acentúa tanto lo privado en desmedro de otras comparaciones como lo rural? La escuela de bajo costo, tenemos que esperar el informe porque el único dato que hay objetivo de qué significa una escuela de bajo costo es un informe del Minedu publicado en el 2017, cuya pensión era menos de 294 soles. Si uno hace matemática rápida, no es posible que un negocio funcione con una pensión tan baja. Hay algo raro ahí. Entonces, mi punto es, estás comparando la escuela pública, que tiene un nivel de inversión bastante más alto, sí, señor, con un modelo de escuelas que claramente o no debiera existir o debería ser regulado de tal forma que suba esos estándares. Por eso yo digo que acá hay una interpretación política del tema. De acuerdo. ¿Por qué se acentúa tanto esas comparaciones que no necesariamente estuvieron planeadas para ser hechas? De acuerdo. Vamos ahora con matemáticas en segundo de primaria. Los resultados aquí sí empeoran en relación al 2019. En los colegios públicos es mejor que en los privados de bajo costo. Ese dato es interesante, pero en general son todos resultados muy malos, señor Sempé. Hasta yo les diría, en los colegios de alto costo, por supuesto, son menos malas, pero uno no ve niveles de excelencia, uno no ve números que sean estratosféricos en comparación a lo otro, ¿no le parece? ¿O estoy yo equivocado? Sí, no, tienes toda la razón. Y ahí nuevamente hay dos elementos. El primero es que evaluar segundo grado de primaria matemáticas implica que el estudiante, el chico de 9 años, sea capaz de leer bien el ítem o la cuestión que se le está preguntando. Si no lee bien, no va a estar respondiendo bien lo de matemáticas. Puede ser que lo acierte por suerte o puede ser que algo más ocurra. Solo como un ejemplo para comparar. Si uno mira resultados de matemáticas y aprendizajes en PISA, la correlación, es decir, qué tan próximos están matemática y lenguaje en los resultados de las personas, está alrededor del 80%. Okay. En resultados de segundo y primaria de evaluaciones anteriores está en menos del 50%. Hay algo que no coincide del todo ahí, y una de las explicaciones que dan los pedagogos, yo no lo soy, es que hay dificultades del estudiante en leer las cuestiones de matemáticas en segundo de primaria. Sí. Entonces hay que tener cuidado con esos resultados, claro, aunque reflejen mejor lo que creeríamos, que es que los resultados han empeorado en general. Claro.
Claro, porque la apropiación en segundo grado del lenguaje por parte de los chicos les tendría que dar espacio para poder leer y entender problemas o el texto previo a la resolución de un problema. Y ahí Exactamente. podría haber un conflicto, salvo que la prueba les haya presentado problemas matemáticos que no tenían lectoescritura. No, lo tienen. Todas las pruebas de segundo y primaria son problemas sencillos, ¿no? Juan tiene tres bolas, las pone acá, las resta dos. O sea, todo es texto. De acuerdo. Ahora, preocupaciones de fondo. La educación rural sigue siendo el drama del país, señor Sempé, y ahí la cosa parece estancada, pero año tras año. Sí. Y eso que la foto todavía podría ser peor, Carlos, porque hay un grupo de escuelas que son alrededor de 6.000, que son las llamadas unidocentes, que es un solo docente Sí. que puede lidiar hasta con 6 grados, que no entran en esta evaluación, y sabemos que esos resultados deberían ser peores aún. La educación rural es la que más sufre. En términos económicos es la que da menos costo-beneficio porque es más caro atender el rural, Claro. por distancias, Claro. por ratio entre docente y estudiante. Durante varios años el Ministerio de Educación y muchas asociaciones han venido haciendo esfuerzos en mejorar, pero considero que todavía hay mucho por hacer. Hay una política específica de educación rural, se ha quedado medio descontinuada en los últimos años por todos los problemas políticos que han hecho mucho ruido en la política educativa y en la gestión educativa. Hay que retomar eso y hay que evaluar bien si es que lo que se ha planeado es suficiente, pero hasta que no lo implementemos bien, no tenemos cómo saber si es que es suficiente o no. Ok. Ahora, y coincido con usted, siempre nos debe alegrar que los números vayan hacia arriba y mejoren, aunque sea de a poquitos. Pero sí sorprende que luego de 2 años de pandemia esto no haya sido más catastrófico. ¿Qué intuye usted que pudo haber generado que la caída no haya sido, o sea, el golpe no haya sido tan grande? ¿Y tiene alguna hipótesis de trabajo, alguna mirada que permita entender por qué los resultados no han sido catastróficos como esperábamos? Tengo varias hipótesis. Ayer hablaba con una amiga, me decía, ten cuidado al hacer las hipótesis, al lanzarlas, porque son peligrosas pueden entenderse mal. A ver, hay algunos temas de muestrales, estadísticos, que son más técnicos, que podrían estar influyendo en los resultados. Es un tema de probabilidades, no es un tema de mala fe o de error del ministerio, sino que puede ser que haya algo ahí en la cuestión muestral que pudiera estar influyendo. Hay que entrar a profundidad a leer que más gente pueda entrar a ver las pruebas de lenguaje y de matemáticas, porque hay tendencias distintas. En las de matemáticas tiende hacia abajo, en las de lenguaje tiende a estar estable y para arriba. Entonces, ¿por qué hay esas dos rutas que se separan, que no deberían separarse tanto? Entonces ahí hay algo que necesitamos pedagogos que entren a estudiar eso. En términos del modelo que usa la UMC, yo creo que está bien, que no hay un problema de manipulación de datos, no hay nada que discutirles a ellos porque saben lo que hacen, hay gente que está ahí hace mucho tiempo, pero creo yo que sería bueno para el beneficio de todos que más información sea publicada para que podamos discutir e interpretar adecuadamente, sobre todo, por ejemplo, esto de las escuelas privadas de bajo costo, esto de la ruralidad. Trato de ser cuidadoso, pero al mismo tiempo digo, si hay algunas cosas que llaman la atención, o sea, ¿por qué secundaria ha mejorado? Ese es un misterio, digamos, lo tenemos que tratar de desvelar, digamos, ¿no? De acuerdo. No es parte de esta evaluación muestral, pero igual quisiera ponerlo sobre la mesa, señor Sempé, y usted me contesta desde su experiencia si es posible, pero
entendiendo que todavía educación no tiene el presupuesto que se espera tenga desde aquellos que entienden la educación pública como la importante, ese 6% del PBI, ¿no es cierto? ¿Se puede hacer un cruce entre la mejora que ha habido en el presupuesto en educación en los últimos años y los resultados? ¿Es posible hacer un cruce de ese nivel? Sí, sí, hay de ese nivel. Termina habiendo una curva que no es lineal, o sea, no es que menos inversión y da menos resultados si es completamente lineal. Okay. Suele haber una curva que en algún momento se queda, digamos, estancada, ¿no? El Perú, para el nivel de inversión que tiene, está un poco mejor en esa curva, pero obviamente que más inversión ayudaría mucho. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado cuando decimos más inversión. Claro. La calidad del gasto, claro, la calidad de dónde se ponen los recursos, hace mucho la diferencia. Si pones los recursos en capacitación docente de calidad, en contexto, si pones recursos en apoyo al docente, si pones recursos en mejorar alimentación, por ejemplo, en la jornada escolar completa que tengan alimentación. Claro. O sea, hay que estudiar bien dónde se ponen esos recursos para que el retorno sea el mejor posible. De acuerdo. Lamentablemente, y con eso te dejo el pase, lamentablemente mucha de la discusión está solo en construir escuelas, lo cual está muy bien, tienen que ser dignas y adecuadas. Pero la inversión en educación va mucho más allá de construir escuelas. Por supuesto. Por supuesto. Ahora, y ya para ir cerrando, señor Sempé, ¿le hace usted sentido que en estas evaluaciones muestrales se marque esta diferencia entre lo público y lo privado? ¿Qué objetivo busca marcar esa diferencia? ¿No pone demasiado el acento en lo privado? Es decir, ¿no hay en el sustrato un discurso que coloca a lo privado en educación casi al mismo nivel de lo público, cuando es la educación pública la que debería, en tal caso, marcar la senda, la preocupación de los peruanos en general? A ver, hay que separar la respuesta en tres partes. La primera es que es una distinción que es habitual dentro y fuera del Perú. En todos lados se distingue público y privado cuando hay evaluaciones. Y está bien porque son estratos que son suficientemente grandes y relevantes como para que luego las políticas educativas puedan dar razón o puedan atender esos estratos. Ese es un primer punto. Correcto. Esas distinciones entre bajo costo, mediano costo y alto costo, en mi opinión, tienen una intencionalidad más política que técnica y está vinculado, creo yo, es una opinión también, a este impulso de impulsar esta idea de los vouchers educativos, que es este modelo que Chile adoptó hace muchos años. Y el tercer elemento es complejo, pero es importante fundamentar bien. La escuela pública como tal nace en Prusia con Bismarck cuando necesitaba generar cohesión social en una sociedad en conflicto. Así es. Cualquier parecido con la realidad del Perú es mera coincidencia, digamos, ¿no? De acuerdo. Entonces, no hay que defender la escuela pública per se, sino porque tiene un rol en la sociedad que es muy valioso, y eso implica que no solamente hay que evaluar matemáticas y lenguaje y ciencias, sino hay que evaluar la convivencia social, el clima. Entonces, en ese sentido, para mí, defender la escuela pública tiene un valor enorme. Sin duda. Sin duda. Señor Sempé, el tiempo nos ha ganado. Quería agradecerle muchísimo que se haya tomado estos minutos para estar con nosotros, la gentileza de haber analizado los resultados de esta evaluación muestral y haberla compartido con nuestro público. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, con mucho gusto. Lucas Sempé, experto en evaluaciones sociales, ha estado con nosotros y ha estado desmenuzando lo que ha sido la evaluación muestral 2022, que ha presentado resultados dispares, tanto en lectura como en matemática, y que ahora los expertos
Y los que manejan el barco en la educación van a tener que tomar decisiones importantes porque ya hay datos muy sólidos respecto a la necesidad de cambios en varios niveles de nuestra educación.